Bueno, ahora sí, ya estamos ya al aire. Los saludamos a todos ustedes. Lo habíamos señalado durante esta semana. Teníamos una invitada muy importante para nosotros, a la cual estimamos mucho. Estamos aquí con Camila Tapia, que es nutricionista de INAF, para hablar de un tema muy interesante que ha acaparado mucho interés en la gente cuando lo publicamos para saber de la nutrición en el futbolista en sus diferentes áreas. Un curso que además se va a entregar en INAF en julio próximo, a finales de julio. Así que, Camila, te saludamos, bienvenida con nosotros, con INAF TV y un tema muy interesante que nos gustaría desarrollar contigo ahora. Pues, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo todo muy bien, gracias. Pasando la pandemia. Hoy sí, yo un poquito colapsada, pero bien, vamos nomás que se puede, así que para salir pronto, quedémonos en casa. Absolutamente, Sí, absolutamente. sí, Bueno, muchos se exacto. preguntarán por qué no podemos ver a Camila. Bueno, hay un tema técnico, da lo mismo, lo importante es escucharla a ella y conocer su testimonio, que es lo más valioso, por cierto. Con respecto a este, a ver, adelantemos un poquito de este curso de INAF que se va a entregar durante este mes de julio. Camila, yo lo estoy presentando ahora en pantalla para que nos cuente de qué se trata esta nutrición del futbolista. Curso online que Sí, comienza 27 de julio al 16 de agosto. sí, perfecto. Bueno, primero dejarlos cordialmente invitados a que puedan participar a este curso. Este curso se realiza también con la finalidad de poder seguir dándole las herramientas necesarias a todos los entrenadores de fútbol, a todas las personas que trabajan y que rodean el ámbito del fútbol, que abarcan desde categorías muy pequeñas, ¿cierto? Como una sub-11 y llegan ya a dirigir planteles profesionales, a trabajar junto a planteles profesionales, ¿cierto? Entonces, la idea de este curso, que tiene una estrecha relación, ¿cierto?, con nutrición, alimentación, un poquito de parte física, se da con la finalidad de poder siempre formar a los profesionales de forma muy completa, porque lamentablemente no todos los clubes de fútbol cuentan con un profesional nutricionista, por lo tanto, en ocasiones otros profesionales son los que toman este rol. Entonces, ¿cuál es la idea, cierto? Que estos profesionales puedan tener bases sólidas a través de la ciencia, siempre vamos a hablar desde la ciencia, ¿cierto? Para que les puedan entregar las mejores herramientas a los jugadores. A ver, en estos tiempos que el futbolista, el deportista, bueno, hablemos del futbolista, se ha visto tan recluido, ¿cuánto ha tenido que variar o ha tenido o ha sufrido o ha tenido cambios el tema de la nutrición del futbolista que me imagino también vas a tener un poco de consideración en este curso? Sí, sí, totalmente. O sea, sin duda alguna lo vamos a tomar en consideración, cosa de que cuando podamos retornar a los entrenamientos con mayor normalidad, exista también una baja incidencia de lesiones. Hemos podido observar, ¿cierto?, en otros países, en otro continente, que la incidencia de lesiones ha ido en aumento debido al retorno deportivo. Por lo tanto, nosotros debemos tratar siempre de disminuir al máximo las lesiones que pueden dejar al jugador sin poder entrenar, sin poder competir. Por lo tanto, lo vamos a abarcar, lo vamos a conversar. La idea es que sea algo muy dinámico y muy estratégico, más que generar clases muy monótonas, ¿cierto? Sino que prácticamente sean muy conversatorios, en base a experiencias, a otros resultados, quizás experiencias de otros compañeros, y claramente seguir fortaleciendo y hablando de nutrición y alimentación en base a la ciencia, como les mencionaba anteriormente. Pero ¿de qué es importante? Pues que va a ser importante porque en la actualidad estamos viendo también que los deportistas están generando algunos aumentos de peso, quizás ya su Mm. composición corporal se ha visto afectada en algunos casos. Puede ser que los jugadores tengan una pequeña pérdida de masa muscular, quizás otros estén generando una ganancia de masa muscular. Entonces, debemos tratar de abarcarlo en su totalidad. Y quizás de algún modo todo este tema de la pandemia también nos hace abrir los ojos y tener una mirada mucho más abierta
para poder darle siempre esta herramienta sólida a nuestros jugadores y que sin duda alguna saber qué decirles en estos casos, en estos momentos. Cuando hablamos de gasto energético, por ejemplo, en un deportista, en un futbolista específicamente, ¿el gasto psicológico que ha significado este tema también va incluido? El gasto, disculpa. El gasto psicológico, porque ha habido un gasto psicológico Ah, en mucho de este tema. sí. Sí, totalmente. O sea, pucha, yo con todos los jugadores y los deportistas con los cuales trabajo, me han mencionado mucho estos periodos de ansiedad, que cambio, que estoy subiendo de peso, que no sé qué hacer, ya me estoy sintiendo mal, siento que estoy rindiendo mucho menos en entrenamiento. Entonces, claramente el gasto energético ahora toma mucha relevancia porque no todos contamos con grandes instalaciones quizás en nuestro hogar e incluso no estábamos preparados para algo así. Entonces hay que modificar todo, hay que modificar el entrenamiento, hay que modificar también la alimentación para que no nos sorprendan nuestros jugadores y lleguen con un aumento de peso muy significativo, sino que ojalá se puedan ir manejando siempre dentro del peso corporal. Entonces también la idea de este curso, ¿cierto?, es que vayamos viendo todas las etapas de nuestro ciclo vital y que se vayan viendo también que quizás un chico sub-11 claramente no va a tener el mismo gasto energético, no va a necesitar la misma cantidad de alimentos que un sub-15, que un juvenil o que un jugadora profesional, ¿cierto? Entonces, la idea es que vayamos viendo etapa a etapa de todo este ciclo vital para poder cubrirlo a cabalidad con todas las áreas que podemos ir aportando. Y la preocupación de alimentación de los futbolistas, hablemos ya incluso partiendo de las categorías base, ¿está siendo muy bien asumida por ellos? O de repente tienen esos arranques de que todo el mundo nos gustaría de repente brindarnos? Bueno, mira, yo creo que todos somos seres humanos, nadie es robot, ¿cierto? Entonces, los seres humanos en ocasiones tendemos a caer en tentación. Sí, puede que quizás nos salgamos un poquito de la alimentación y todas esas cosas, quizás con lluvia inmediatamente se asocia al tiro hacer sopaipilla. Entonces uno puede caer en tentación, va a pasar, uno es ser humano. Lo importante es que nosotros seamos capaces de educar a los jugadores, de que ellos no pierdan su enfoque principal, que no pierdan este objetivo y que si se van a salir un día de su plan, bueno, no importa, mañana vuelvo a retomar y ser constante. Esto y en edades muy tempranas, debemos mucho también estar educando constantemente y no solamente en edades tempranas, sino que en fútbol profesional y en toda esta gama de categorías que tenemos, ¿cierto? Necesitamos estar educando constantemente porque les podemos dar los mejores planes de alimentación, pero si no se entiende realmente el por qué estoy consumiendo este alimento, por qué quizás voy a escoger ciertos alimentos para este día de partido o voy a escoger otros alimentos para mi entrenamiento, lo importante es que sepan el por qué y considerando también que en edades muy tempranas quizás los niños todavía no le toman realmente el peso a lo que tiene la alimentación. Entonces ahí sí o sí la incorporación de los apoderados, de los padres es muy relevante para que nos puedan ir apoyando. Sin duda alguna los apoderados son un gran apoyo para el área nutricional en esos momentos, porque son ellos, digamos, los que se hacen responsables de algún modo de la alimentación. Ya en jugadores más grandes, a ellos totalmente los hago responsables también de su alimentación. Absolutamente. ¿Cuánto puede llegar a variar una alimentación de un futbolista, llamémoslo, sabemos que en nivel infantil es diferente, pero de juvenil a profesional, ¿cuánto puede llegar a variar el tipo de alimentación, de la cantidad que se pueda consumir de calorías, etcétera? Claro, quizás, bueno, las recomendaciones de algún modo siempre van a ser generalizadas, ¿cierto? Pero la diferencia va a radicar en el gasto energético y en la ingesta de alimentos que debe tener, ¿cierto?, un juvenil versus un jugador profesional.
pueden variar fácilmente entre 500 calorías, 300 calorías. El jugador profesional quizás va a tener muchos más viajes, por lo tanto necesitamos también optimizar la recuperación de forma rápida, porque no todos los jugadores profesionales, por ejemplo, llegan 2 o 3 días antes al lugar donde van a jugar, sino que pueden llegar un día antes, la noche anterior. Entonces ahí es muy clave optimizar esta recuperación, que quizás en fútbol joven sí existen viajes, todo, pero en ocasiones es en una menor cantidad. Por lo tanto, existen diferencias, las recomendaciones pueden ser muy similares, pero la diferencia va a radicar mucho en la composición corporal, porque ya el peso corporal es diferente, la estatura es diferente. Ya un jugador profesional logró su máximo desarrollo en estatura, en peso, quizás se va a seguir modificando su composición corporal, pero sin duda alguna hay diferencias, y también están a un paso estos juveniles de ser un jugador profesional. Claro. Entonces no nos sirve que lleguen en un 20%, en un 30%, no, necesitamos que este juvenil que quizás ya hace de sparring, ¿cierto?, en el Ujú. primer equipo, necesitemos que esté al 200%, ni Cor- siquiera al 100, al 200%, para que obviamente sea un gran aporte también a todo lo que es el fútbol profesional. Perfecto. Y se nos había olvidado también, ¿no? Bueno, a mí se me había olvidado, no a ti. El tema del fútbol femenino, ¿no? Las damas también están teniendo ya también un régimen de alimentación muy especial. Y con ellas hay que tener un tratamiento también diferente a lo que es, por ejemplo, muy sustancial, obviamente, a la nutrición masculina. Ujú. Claro, o sea, sí, el fútbol femenino, ¿cierto?, viene pero a pasos agigantados. Entonces, que me importa mucho y me interesa mucho que ya todo lo que es fútbol femenino se incluya en esto, que no diferenciemos ya casi entre fútbol hombre, fútbol mujer. No, ¿cierto? Son jugadoras igual, van a necesitar también una cantidad suficiente de energía para que puedan rendir al máximo en sus partidos. Claramente tenemos existen diferencias fisiológicas, por ejemplo, el ciclo menstrual que tiene la mujer. La mujer, dentro de este ciclo menstrual hay momentos donde tenemos mucha más hambre, hay otros momentos donde baja el hambre porque el cambio hormonal que existe es muy, muy, pero muy potente. Entonces también nosotros debemos abarcar esa mirada. En composición corporal también somos diferentes. Las mujeres tendemos a tener una mayor adiposidad en comparación al hombre, que tienen un mayor contenido muscular. Entonces ya también ahí tenemos puntos muy claves para ayudar a las mujeres principalmente con el tema de la alimentación, para que puedan rendir en cancha, para que puedan mejorar su composición corporal también, para evitar fatigas, para que la alimentación lo ayude a tomar la mejor decisión también, y que obviamente puedan cumplir estos 90 minutos que sin duda las chicas se juegan la vida. A ver, hagamos ejercicio yo desde mi ignorancia, por supuesto, te pregunto a ti. ¿Cuánto es el gasto calórico, por ejemplo, que debe o que sería el ideal que hablemos de un rango promedio, ¿no? Hablemos de equipo, porque como tú lo señalabas, cada personaje, cada jugador tiene una contextura diferente, tiene Claro. un gasto diferente, pero en promedio, ¿cuánto debiera gastar a lo mejor un equipo masculino con uno femenino en términos de gasto calórico en un partido, por ejemplo? Ujú. Claro, bueno, hay que mencionar que todo esto siempre debe ser muy individualizado, y que las posiciones de juego también son muy influyentes, porque un guardameta no va a tener el mismo gasto calórico que un mediocampista, por Claro, ejemplo. exacto. Entonces ya debemos diferenciar también respecto a las posiciones de juego, que incluso la composición corporal también es influyente en las posiciones de juego. Entonces, ¿van a existir diferencias? Sí, en promedio un hombre puede estar gastando o necesitando, más bien dicho, como gasto energético, 3.500 calorías, 3.100 calorías sin problema, y una mujer va a bajar un poco y puede estar alrededor de las 2.500, 2.600 calorías hasta las 3.000 calorías
promedio. Entonces, claro, debemos saber en qué posición juega, cómo se encuentra su composición corporal, cuáles son los objetivos que nos vamos a establecer con el área física, qué es lo que busca también el área técnica de esa jugadora. Entonces, tener también este equipo multidisciplinario que nos vaya ayudando, orientando, es pero importantísimo y muy, pero muy influyente. Entonces, claro, existen estas diferencias, pero algo que voy a recalcar siempre, que todo lo que es alimentación y nutrición es de forma muy, pero muy individualizada, porque quizás el gasto energético que yo tengo no va a ser el mismo que va a tener la jugadora, ¿cierto? Mi compañera. Entonces, es todo muy, pero muy individual. Dentro de los parámetros que se hace de equipo, por ejemplo, en el tema de la alimentación, lo que uno he vivido, yo he estado en equipos, en concentraciones, por ejemplo, antes de cada partido, lo clásico es, antes, por ejemplo, hace mucho tiempo que yo no hago esto, era un clásico pedazo de pollito ahí con tallarines, ¿no? Con un poco, como con harta caloría. Ese es como un plato tipo que se sigue dando en términos calóricos y que se entrega a un equipo y que una vez que se Claro. consume el jugador este individual, por ejemplo este que es defensor, que es más grande, que es más corpulento, se puede dar el gustito entre comillas de salirse y picotear un chocolatito, una cosita antes también o no, o es demasiado todo No, o estricto. sea, o sea, idealmente que podamos siempre abarcarlo de la mejor forma y casi tener todo bajo control. Hay algunas cosas que sí se nos van a salir, quizás el jugador profesional tiende a ser un poquito más quisquilloso, ¿cierto? Que quizás es más exigente con algunas cosas, entonces no porque quizá un jugador necesite comer más o porque sea defensa, ¿cierto? Le vamos a dar otro tipo de alimentos, sino que ahí la idea es porcionar quizás un poquito más de este plato rico en carbohidratos que mencionaste Correcto. tú anteriormente. Entonces, claro, o sea, carbo lovers total. En el caso de fútbol necesitamos estar incluyendo estos carbohidratos Mm, porque son la fuente de energía cuando estamos realizando un entrenamiento de alta intensidad como puede ser un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces necesitamos que todos mis jugadores lleguen, pero al 100% con este abastecimiento energético, e incluso los que vayan a banca. También es importante que ellos mira, lleguen con este abastecimiento energético, ¿cierto? Porque yo no sé si quizás el profesor, ¿cierto?, va a querer hacer un cambio o quizás mm, mi compañero se lesionó y voy a tener que entrar. ¿Y qué pasa si no me alimenté bien el día anterior o no me quise comer los carbohidratos porque dije, total, no voy a entrar? No, necesitamos también tener ese abastecimiento. ¿Cuál puede ser la diferencia en la recuperación que va a tener? Porque quizás el que estuvo en banca y no entró, no necesita recuperarse porque no tuvo un gasto energético en el partido. Pero no por eso significa que no le vamos a dar también la importancia de consumir alimentos energéticos el día de partido y incluso el día previo al partido. ¿y el futbolista se toma muy en serio este tema de la alimentación o no tan seriamente como tú como nutricionista lo esperas? Hay de todo, la verdad es que hay de todo, pero a veces me gustaría que se tomara mucho más en serio el tema de la alimentación. Pero insisto, hay jugadores que en verdad son muy, pero muy preocupados por su alimentación, son muy minuciosos, están siempre preguntándote, buscando, y quizás hay otros que son un poquito más alejados. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar ya, y vamos a ayudarlo, a Ujú. motivarlo sobre todo, porque el rol también del nutricionista, incluso de todas las áreas, es ser casi como un coach igual, Sí. estar Sí. ahí apoyándolo, vamos, tú puedes, todo, consúmelo por esto, por esto. Entonces, si uno les da la explicación en base a la ciencia, ahí ellos lo toman, pero cada vez más en serio. E incluso años atrás, que era la nutrición deportiva, o sea, como que nadie lo tomaba en serio, que es la Exacto. nutrición, comamos cualquier cosa antes del partido, pero ya a través de los años se ha visto la importancia que tiene la incorporación incluso de un nutricionista a los clubes de fútbol.
¿A qué se arriesga o qué puede perder un futbolista que no llegue con toda su planilla alimenticia ad hoc previa, por Ujú. ejemplo, a un partido? Sí, bueno, que claramente su rendimiento disminuya de forma significativa, que no pueda cumplir los 90 minutos de juego, que va a tener un mayor riesgo de lesionarse, que su recuperación se demore mucho más incluso y que tenga un acúmulo de mala recuperación que quizás lo lleve en algún momento a lesionarse, va a tener fatigas muy tempranas, su percepción de esfuerzo también se va a ver mucho más elevada. Entonces, se nota también cuando los jugadores ya están cansados, ¿cierto? Bueno, todos hemos visto un partido de fútbol en nuestra vida, entonces Sí. uno se da cuenta que al minuto 70, 75 quizás están un poquito más cansados, a veces la toma de decisiones no es la más óptima, y eso es netamente porque ya sus depósitos energéticos comienzan a disminuir. Entonces el cuerpo responde igual, va a sacar energía igual, les va a rendir igual, pero lo importante es poder llegar con este abastecimiento energético y que tenga toda la duración del partido. Uno pudiera pensar, cuando ve al futbolista jugando, qué tema de hidratación no debiera tener. ¿Te has encontrado con casos de deshidratación previa y que tú hayas dicho, este jugador se alimenta a lo mejor bien, pero carece de una hidratación ad hoc? Total, o sea, totalmente, y de hecho los estudios así lo avalan, que prácticamente el 85% de una categoría llega deshidratado a un No entrenamiento. me digas. Entonces, claro, entonces imagínate que también se ha demostrado que la hidratación cumple un rol pero fundamental a la hora del rendimiento deportivo, porque si mis jugadores llegan deshidratados, van a entrenar o van a competir y se van a deshidratar mucho más. Por lo tanto, va a tener incidencia en la disminución de su volumen plasmático, va a Mm. tener problemas incluso en la toma de decisiones, puede ser que esté más propenso a generar algunos calambres musculares, entonces nunca va a ser aconsejable que mis jugadores lleguen deshidratados. Entonces, también la idea de este curso es darles las herramientas necesarias para que sepan cómo detectar a los jugadores en su estado de hidratación, pues para saber qué tan hidratado o qué tan deshidratado llega. La verdad es que en la experiencia me ha demostrado que el 90, el 100% de los jugadores a veces llega muy, pero muy deshidratados a una jornada de entrenamiento. E incluso algunos colegas, Mm. cuando se les realiza esta evaluación de estado de hidratación y ven que están muy deshidratados y que quizás estamos en una época de verano entrenando a las 4 o 5 de la tarde en una cancha sintética, el jugador está muy propenso a sufrir todos los efectos secundarios de esta deshidratación y en ese caso lo mandan por favor anda a hidratarte o si no, Mm. no entrenas. No entrena porque de algún modo también hay que ser un poco tajante en ese sentido, porque una deshidratación sí va a poner en riesgo la salud. Mm. Entonces nosotros como áreas de apoyo debemos también disminuir al máximo esos riesgos de salud. Me sorprendió mucho la cifra que me diste, ¿eh? 85% de los Sí. futbolistas, o sea, los futbolistas son malos para hidratarse cuando no están jugando. Bueno, e incluso aparte de los futbolistas, de los jugadores, creo que la población en general a Mm. veces tiende a ser un poquito más esquiva con el tema de la hidratación, ¿cierto? A veces muchos tomamos agua cuando tenemos sed. Ujú. Entonces uno dice, oh, tengo sed, ahí voy a tomar un vaso de agua, pero bueno, la sed ya es un estado de deshidratación. Ya. Es decir, cuando yo tengo sed ya estoy deshidratado. Entonces, mejor generemos planificaciones, bebamos líquido de forma planificada, de forma estructurada y también obviamente debemos escuchar esta sensación de sed. Idealmente que los jugadores no estén siempre con esta sensación de sed, ¿cierto? Al contrario, que ellos ya estén acostumbrados y que inmediatamente cuando hablemos de hidratación se les venga al tiro a la mente el agua, Y, ¿ya? y- Porque eso sí es importante. ¿Hablamos de hidratación solo agua? ¿O hablamos de jugo, de té, de café, de no Ya, sé? depende.
A Para mí ver, es una palabra que quizás muchos me van a escuchar decir, es depende, porque todo es individual. Hay jugadores que les gusta mucho el agua y que están consumiendo agua. Hay jugadores que quizás no les gusta el agua y consumen mucho mate. Hay otros jugadores que les gusta las bebidas isotónicas, por ejemplo, en un entretiempo. Hay otros que no les gusta, entonces todo es por gusto, por tolerancia, idealmente que la hidratación siempre sea en base a agua, que las bebidas isotónicas las incluyamos, ¿cierto? Pero dándole prioridad, por ejemplo, en los días de partido. Y bueno, también los últimos estudios han demostrado que consumir mate o consumir café no genera una deshidratación como se pensaba en años atrás. Debemos también ser súper conscientes que la ciencia va cambiando, la ciencia se va actualizando, se van generando nuevos cambios, nuevas publicaciones. Quizás lo que nos hacía bien hace un par de meses atrás, bueno, ahora se demostró que quizás no nos hace tan bien, entonces podemos buscar otras herramientas. Por eso es muy importante siempre estar actualizándose sí, y hablar con fundamentos científicos. absolutamente. Estamos hablando con Camila Total. Tapia, nutricionista de INAF. Nos estamos todos aquí culturizando y aprendiendo porque es un tema muy importante, muy relevante. De hecho, con datos que la misma Camila nos sorprende. Camila, me llama la atención, me ha llamado la atención, yo que he tenido la oportunidad también de ir a estadios, de estar en el fútbol. En ¿Mm? algunos equipos, especialmente, termina el partido. Lo voy a mencionar, lo he visto en Palestino hace un tiempo, no sé si ¿Ya? seguirá con esa norma. Terminaba el partido, camarín, y salían todos, cada futbolista comiendo una pizza individual. Me llamaba mucho la atención. ¿Cómo lo evalúas tú eso, lo analizas? Mira, en lo personal, yo no recomiendo mucho quizás el uso de una pizza como post-entrenamiento, porque creo que hay otros alimentos que te van a ayudar mucho más a optimizar la recuperación, pero quizás por un tema de distender el ambiente e incluso casi como un factor psicológico, como lo mencionabas anteriormente, que después de un partido muy estresante, donde quizás hubo trifulca, incluso entre compañeros, ¿cierto? Ya. Quizás de repente para distender un poquito el ambiente, sí, sí puede ser, ok, hagámoslo. Pero existen muchos otros alimentos y muchas otras técnicas que van a ayudar mucho más a optimizar la recuperación en vez de quizás un trozo de pizza, una bebida, e incluso bebida alcohólica. Y tomando en cuenta, claro, es un punto importante el que tocas tú, ¿ah? Porque la comida, el alimento, que es el primer placer que se disfruta en la vida, me imagino Totalmente. que tiene que ser y que tiene que ser consumido así por el deportista, por el futbolista, como una cosa placentera, no como una cosa obligatoria. O sea, yo no te voy a dar un plato para que tú consumas esta cantidad de energía, de calorías, etcétera. Me imagino que está también en ese consciente y en eso que tú estás elaborando que se coma con agrado ese plato de comida previo a un partido, ¿no? Claro, claro, totalmente. Entonces, para eso nosotros debemos primero conocer al jugador, saber con qué jugadores estoy trabajando, conocerlos más allá. Hay que saber sus gustos, preferencias, cultura, incluso su ideología, si tiene o no alguna alergia alimentaria, una intolerancia alimentaria, o quizás si es vegano, vegetariano, omnívoro. Entonces, necesitamos nosotros conocer al jugador de forma muy completa para poder darles diferentes estrategias nutricionales, porque imagínate si yo le doy, y me ha pasado, si yo le doy una bebida isotónica a todos en el entretiempo del sabor naranja, por ejemplo, Mm. van a existir jugadores que no les gusta ese sabor y no lo van a tomar porque no les gusta. Entonces uno tiene que primero hacer un catastro de cuáles son mis jugadores, cuál es mi categoría, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Entonces, en base a eso, uno va generando estas diferentes estrategias para que sea
casi a gusto del comensal. Exactamente, exactamente. Claro, porque a nadie le gusta comerse algo que no le gusta, ¿cierto? Entonces es como un poco ilógico y claramente en adultos, por ejemplo, o en fútbol femenino, ya que Ujú. tienen sus gustos muy adquiridos, no les vamos a estar dando otro alimento que come, 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 porque te va a hacer mejor. No, sino que también hay que verlo en base a sus gustos, preferencias, todo. Y en el fútbol de pequeñito, de la sub-11, sub-12, está Ujú. siempre abierta la opción de esta de que ellos se peguen la escapada con lo que se critica tanto socialmente con esto de la comida, o poner entre comillas chatarra, ¿no? Que se habla de que le Ajá, gusta tanto a los pequeños. Está siempre esa factibilidad claro. que el papá, que tú lo mencionabas, es tan importante que no, que sí, que no sé, que quiero velar por mi hijo, pero la arrancadita también está considerada. Mira, yo creo que esa arrancadita siempre va a estar considerada para todos, pero creo que en edades más tempranas esas arrancaditas tienen que ser pero las mínimas posibles, Ya. porque si no vamos a acostumbrar al jugador si uno va adquiriendo los hábitos y costumbres desde pequeños. Sí, claro. Entonces, en las edades más tempranas es donde más intervenciones, más educaciones debemos realizar para evitar esas arrancaditas, quizás evitar incluso que los apoderados lleguen con la botella de litro de Gatorade para el niño, porque quizás no se justifica el uso de ellos, considerando que ya juegan menos en menos tiempo, ¿cierto? En una cancha mucho más reducida, entonces ahí no se justifica tanto. Entonces, por eso yo hago muy participar a los padres en esa edad, en esas edades, ¿cierto? Muy tempranas y claramente evitando mucho esta arrancadita para allá y que no a ver, que no sea un premio para Ya. nuestros hijos ir a llevarlos a comer a un lugar, Buen detalle. ¿no es cierto? Porque es, Ganamos el es muy partido, vamos a ir a típico. celebrar ahí, a comernos las papas fritas con Claro, algo. tú Ah, metes un gol, claro, tú metes un gol y vamos a ir a comer lo que tú quieras, vamos a ir a comer hamburguesa, ya. comida chatarra, todo. Bueno, sí, uno se puede dar en ocasiones ese gustito de comer algo no Mm. saludable, pero que no sea siempre un premio, porque si no los chicos también se acostumbran a decir, ya pues papá metió un gol, pucha hijo, ese día no vamos a ir, no, Ya. pero es que tú me dijiste, entonces también ahí juega un factor psicológico muy importante. Mm. Entonces, insisto, los papás, pucha que son relevantes a la hora de tomar las decisiones con la alimentación. Mm. Claro, porque el niño está también muy, entre comillas, la palabra hoy que voy a ocupar, suena fuerte, pero bombardeado con sus pares, ¿no? Que no necesariamente son Total. deportistas ni futbolistas y ellos viven su vida dentro de la normalidad y quieren incorporarlo y él se quiere incorporar, entonces es como el manejo es difícil. Sí, sí, la verdad, bueno, los apoderados, insisto, son súper importantes, pero a veces también nos juegan mucho en contra. En ocasiones existen muchos apoderados que son entrenadores, son preparadores Ya, físicos, son nutri, son kines, entonces en ocasiones pueden entorpecer un poco el trabajo que se está llevando atrás. ya. Entonces, para eso, ¿cierto? La idea es poder inculcarlos y hablarles en base a lo que como áreas, como cuerpo técnico, estamos buscando. Mm, mm. ¿Cierto? Porque si Sí, no, pucha, yo por más que haga mi pega, pero al llegar a la casa, que vamos a comernos un completo, si total una comida rápida, no me interesa o voy a preparar cualquier cosa el día antes del partido, entonces no, hay que hacerlos muy partícipes para que sean nuestros aliados, no nuestros contrincantes, sí. porque insisto, uno también lo ve en cancha, que de repente, y no, pégale para allá, y que tú, entonces a veces los chicos también se confunden entre las indicaciones de los apoderados, las indicaciones del profesor, la atención también que genera un partido, entonces, no, mientras menos distractores tengamos también, mucho mejor. Exactamente. Sí. Ha sido muy, muy interesante conversar contigo porque hemos aprendido, estamos aprendiendo mucho. Em, hay alimentos que los deportistas dejan pasar y que debieran incorporar, no solamente los deportistas, hay muchos, yo no me incluyo porque Ujú. me gusta mucho, por ejemplo, el tema ensaladas, frutas, pero he visto que
en sociedad actual eso como que prácticamente, no voy a decir que es prohibido, pero se consume parece muy poco. El futbolista tiene conciencia de eso, por ejemplo, a la hora de apostar, no sé, volvamos al tema famoso este de la hamburguesa. Por una fruta, indudablemente la elección es 100%, un gran porcentaje la Claro. hamburguesa, ¿no? Claro, o sea, bueno, lamentablemente la comida chatarra es muy sabrosa por la cantidad de grasa que tiene. Que al fin y al cabo la grasa es lo que le da este Ya. sabor más sabroso, ¿cierto? Entonces por ahí uno tiende a caer. Y bueno, comentarte también que la comida rápida anteriormente hacía referencia a la fruta. O Ujú. sea, yo no sé Mm. qué tiene de comida rápida esperar un hot dog, esperar una hamburguesa, porque eso no es rápido, ¿cierto? Sí, ¿Qué es más rápido llegar a la frutera, ¿cierto? Lavar una fruta y consumirla. Eso es exacto. rápido, Mm. claro. Entonces, sí hay que fortalecer mucho, pero mucho los hábitos. Yo he visto que existía mucho desconocimiento, por ejemplo, en el consumo de carbohidratos. Prácticamente los carbohidratos, este nutriente que está presente en el arroz, fideo, en el pan, era como casi un martirio comerlo porque me va a engordar, Mm. porque no va a mejorar mi composición corporal. Entonces yo veía que previa a los partidos, pucha, o el mismo día de partido, era el consumo de una proteína con vegetales. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está tu fuente de energía? Entonces, no, de algún modo empezamos ya a dejar ciertos alimentos de lado y a darle prioridad en esos momentos al consumo de este alimento que nos va a aportar energía para un día de partido. Entonces Exactamente. sí es importante que los jugadores coman de todo en su justa medida. Y si algún día se van a salir, bueno, sálete, disfruta ese alimento, pero sé súper consciente que el otro día debes volver a retomar tu plan de alimentación. Yo creo mucho en los cambios de hábito, más que someterte a un plan de alimentación muy estricto, que yo creo que a nadie le gusta, Mm. ¿cierto? Sí, Entonces sí creo firmemente en que uno puede generar cambios de hábitos en los jugadores e incluso en la población en general para que perduren en el tiempo, más que someterte a un plan como estos planes de alimentación a sí, veces sí. que salen de Operación Verano. Exacto, exacto. Entonces, Ah, eso no, de si tenemos, verano sin claro, si polera, como tenemos dicen, ¿no? hábitos, Exacto. exacto, si tenemos hábitos que perduren en el tiempo, pucha que va a ser más fácil para todos. Y fíjate que esto que tú hablas de esto de la obligación, Ajá, me parece que esto de que estemos todos, entre comillas, medios obligados a estar encerrados, nos va a servir un poco para, un poco lo que dices tú, ¿no? ujú, No tomar las cosas por obligación, hacer las cosas de mutuo propio, de distenderse, de tratar de hacer una vida mucho, ojalá que aprendamos mucho de eso, ¿no? Con esto que estamos total, viviendo, ojalá sea así. claro. Así que, y me parece que tú también a lo mejor en UNASA lo puedes considerar aquí en este curso online que recordemos se llama La nutrición del futbolista, que estamos hablando con Camila Tapia, aplicada a diferentes categorías desde el 27 de julio al 16 de agosto. Ahí ustedes se pueden inscribir en la página de INAF, ahí están todos los detalles, todos las unidades que se van a ver, la alimentación y hidratación del deportista, que la estamos viendo, la hemos conversado, la nutrición deportiva, la energía que el cuerpo requiere, que también lo conversamos, el gasto y balance energético, el requerimiento nutricional en las actividades físicas, la cuantificación de los micronutrientes. No nos vamos a meter en eso porque eso lo vamos a dejar para quien quiera realmente ir al curso y tomarlo. La nutrición en el ámbito infantil, juvenil, profesional y femenino, que también lo hemos tocado de manera un poco somera acá, pero también válida con Camila en el día de hoy, que era un poco esa es la idea, ¿no? Darle un poco de Claro. realce a este curso y conocer más de este tema de la alimentación que por estos días nos parece está bastante complejo con futbolistas que no han podido a lo mejor realizar ese gasto energético necesario y a lo mejor han tenido que reacondicionar su alimentación justamente para como dices tú, no distenderse mucho en lo físico, ¿no? Exacto, e incluso sin ir más lejos, hemos podido ver muchos jugadores, o en verdad, exjugadores profesionales que al dejar su carrera han generado aumentos de peso muy significativos, porque claro, pueden seguir comiendo la misma cantidad que comían anteriormente, pero el gasto energético ya no es el mismo, entonces generan estos aumentos de peso y que lamentablemente no es lo que se busca. Y bueno, el tema de la cuarentena, como bien lo mencionabas tú, tiene sus
pros y sus contras igual, pero bueno, tratemos de sacar siempre el lado positivo y quizás ahora seguir fortaleciendo estos hábitos de alimentación, poder ir ordenándonos un poquito con los horarios para que después el retorno deportivo no sea tan dificultoso y ojalá lleguemos pero al 1000%. Eso es lo que esperamos todos realmente, es lo que deseamos sin duda alguna. Camila, no sé si quieres considerar algo más, aportar algo más. Llevamos casi, vamos a completar el medio tiempo de juego conversando, que tú consideras Claro, relevante. ya nos vamos al entretiempo, entonces para ir a comer nuestro snack y darle con todo el segundo tiempo. Sí, sí, pues. Claro, bueno, principalmente dejarlos cordialmente invitados, como les dije de un comienzo, mi idea es que esto no sea incluso tan monólogo, tanto como una clase, sino que hablemos en base a nuestra experiencia. De seguro que muchos de ustedes tienen diferentes experiencias, diferentes anécdotas, entonces mientras mayor información nosotros podamos tener, mejor es la aplicación que vamos a obtener. Entonces, insisto, dejarlos cordialmente invitados, yo feliz siempre de poder aportar un granito de arena. Me gusta mucho la parte de educación, tanto jugadores como a los que se forman para trabajar en los cuerpos técnicos. Entonces, yo feliz siempre de aportar, de ayudar y plena disposición en todo momento. Así que yo feliz y, insisto, están totalmente invitados. Bueno, Camila, te queremos agradecer, no te quitamos más tiempo, gracias por tu buena onda, ¿no? Porque nos ha costado mucho tener esta nota contigo, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada, en profesional, etcétera, tienes tus cosas, pero te diste el tiempo para conversar un poco. Esto es un tema tan interesante que lo han reconocido también muchos alumnos y aquellos que han visto las publicaciones, y están viendo y van a seguir viendo este programa, y ojalá que les sirva, porque la idea, lógicamente, es eso, ser una contribución, un aporte educacional, por cierto, para los deportistas, y por eso que te agradecemos que hayas tenido estos casi 45 minutos con nosotros. Súper, súper, entonces ya nos vamos al entretiempo. Nos vamos al entretiempo nomás, ¿va? Claro, ya no hay minuto de largue. No hay, ¿ya? Así que Claro, muchas gracias, súper. Camila. Éxito, y ojalá que salga, que vaya, que parece es un curso realmente muy, muy entretenido, muy educativo además, así que y así lo han considerado la gente que está, y que por supuesto salga lo mejor posible. Y cuando termine el curso, dependiendo de cómo esté, a lo mejor podemos tener una nueva conversación, o si hay algo más que agregar, porque, un poco para cerrar, y tú también un poco lo decías, ¿no? La nutrición de futbolista es diferente a de otros tipos, ¿no? De otros deportistas. Aquí Claro. no se pueden encasillar todos en uno. No, totalmente, o sea, todos los deportistas son diferentes, tenemos muchas disciplinas deportivas, igual tengo la oportunidad de poder trabajar en otras disciplinas Exacto. deportivas que son muy diferentes al fútbol, entonces la idea siempre es poder llegar a cabalidad al deportista que nos encontremos con el deportista que vayamos a trabajar, estemos pero muy, muy preparados para abarcarlo de la mejor forma. Y bueno, también agradecerte a ti por la invitación, yo feliz también de poder aportarte, de poder seguir aportando conocimientos y bueno, si me quieren invitar de nuevo, yo no tengo problema. Ya pues, Camila, te Quizá en agradecemos. algún momento podemos hacer algún conversatorio con alguna otra colega de otro equipo, Por nosotros supuesto, felices siempre de poder ayudar. absolutamente. Está todo abierto aquí para que seamos ahí parte de una conversación que nos aporte y que le aporte al público principalmente. Gracias, Sí, Camila. ¿Ah? claro. Te agradezco. Súper, Que te vaya cuídate súper. mucho. Tú también. ¿Ah? Nos vamos Igualmente, un abrazo, que estés bien. igualmente. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, gracias a Camila, nos despedimos de ella, nosotros también nos despedimos, nos parecía realmente muy interesante lo que hablamos con ella. Queda esto a servicio de ustedes ahí en el YouTube de nuestro canal, también en Facebook, así que, y los que estén más interesados, inscríbanse en este curso www.inaf.cl, ahí están todos los detalles, no vamos a hablar de valores ni nada, pero el curso se ve muy, muy atractivo. ¿Ah? Que les vaya muy bien, éxitos, chao, chao.